Pues buenos días a todos y hoy vamos a hacer una entrevista especial, diferente, sobre un país pues, con el que España tiene relaciones comerciales desde hace muchos años, en determinados productos muy suyos, como diría alguien específico de aquí, como es, por ejemplo, el salmón, pero también otros productos alimentarios que se importan desde este país, que es Noruega. Para ello contamos con dos personas que nos acompañan. Son Lineke Fjørtoft, directora de la Oficina de Comercio de Noruega en España. Bienvenida. Gracias. Y con Patricia Pitarch, que es la responsable del sector tecnológico de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, también en la Oficina Comercial de Noruega en España. Bienvenida también. Vamos a conocer un poco más sobre las relaciones comerciales entre los dos países, también entender qué está ocurriendo a nivel de la producción de alimentos en Noruega, dentro de esta sección que hemos comenzado hace unas semanas, en la que lo que pretendemos es dar la posibilidad a los distintos países de que muestren los productos y la oferta comercial que tienen para comercializar aquí en nuestro país y sobre todo también ver las posibilidades de intercambio comercial para los productores españoles allí. Pues vamos a tratar de contextualizar la situación global de Noruega. Patricia, ¿qué importancia tiene la producción de alimentos en el Producto Interior Bruto de este país? Pues mira, tiene muchísima importancia, pero primero me gustaría decir principalmente, bueno, Noruega tiene 5,5 millones de habitantes, es decir, que es un país relativamente pequeño, pero su PIB total, bueno, en 2022 su PIB era por habitante de unos 100.000 euros. Y el PIB en el sector agrícola fue de 0,56%. También me gustaría destacar que tras la pandemia, bueno, durante la pandemia, al cerrar fronteras con Suecia, los ingresos que recibieron los agricultores noruegos fueron muy elevados. O sea, se pasó a consumir todos los productos de Noruega a nivel nacional, se consumían allí. O sea que más del 45% de los alimentos eran producidos en Noruega. Eso no es lo normal es que somos un país, como luego os comentaremos, muy importador, pero durante esa época es verdad que los números crecieron mucho. Además es un sector, es un país con una tradición familiar muy importante en el sector agrícola y ganadero, y además Noruega lo fomenta y lo impulsa muchísimo. En cuanto al empleo, por ejemplo, para también que la gente que nos ve pueda hacerse una idea de qué estamos hablando y compararlo con España, ¿cuánto representa el empleo en lo que es el ámbito agroalimentario en Noruega? Bueno, lo puedo comentar yo. Más de 40.000 personas están empleadas en el sector agrícola y mientras 50.000 personas están empleadas en el sector alimento y de bebida. Y claro, hemos mencionado que Noruega es un país bastante pequeño, entonces son números más o menos altos, importantes. Sí. Además, Noruega, todo el mundo lo sabe, es una de las naciones pesqueras más importantes del mundo. A nivel de producción, consumo, ¿cuál es la situación de producción y a qué países se está exportando ahora mismo? Bueno, en cuanto a la importancia, este sector sí juega un papel muy clave para Noruega, como social y también económico. Tenemos una costa, más de 82.000 kilómetros, y tenemos siempre tenido la producción de la pesca marina. Y también, los últimos años, también la acuicultura tiene mucha importancia para Noruega. En cuanto a la producción, tenemos... Sí, por ejemplo, uno de los datos de 2021 es que Noruega produjo unos 4.000 millones de toneladas de alimento, o sea, de
de pescado, pero sobre todo lo que más destaca es que es el mayor productor mundial de salmón atlántico cultivado. Y además la Unión Europea es uno de los grandes mercados para Noruega, o sea, por no decir uno de los más importantes. Por ejemplo, siguiendo con los países, o sea, los mercados donde más se exporta, es cierto que, por ejemplo, Polonia y Dinamarca son mercados muy importantes, pero porque es donde está toda la industria de la transformación del pescado. Sin embargo, Estados Unidos es un mercado importantísimo para Noruega, pero España es el número 1 en cuanto al salmón. O sea, por darte una cifra, en 1,3 millones de hogares españoles consumen salmón noruego de forma diaria. Entonces, claro, o sea, España es el número 1 para Noruega en la exportación de salmón noruego. Sí, claro, somos un gran consumidor de pescado y también de salmón. Exacto. Sí, Muy bien. El nivel de producción en total de Noruega el año pasado fue 1,18 millones de toneladas de productos del mar al exterior. Sí. A nivel de acuicultura, vuestro país lidera el índice de producción de proteína animal más sostenible del mundo, según hemos leído recientemente. ¿A qué se debe este hecho y cómo se contabiliza esto? Bueno, el índice Coller-FAIRR, como todo el mundo sabe, pues clasifica a los productores de proteína animal más sostenibles en el mundo, y 3 empresas de las 60 finalistas, 3 empresas noruegas fueron las que estuvieron en el ranking. Una de ellas era Mowi, que es el líder productor mundial de salmón. Luego está Grieg Salmon y luego Leroy Seafood. El triunfo de estas empresas se debe principalmente a que la sostenibilidad es el núcleo de la industria pesquera noruega, además de la transferencia y de cuidar la calidad durante todo el proceso. O sea, es algo en lo que se trabaja desde hace muchísimos años. O sea, la sostenibilidad está en la mesa hoy en día, pero en Noruega es verdad que lleva muchísimos años siendo el objetivo número 1 de la industria pesquera noruega. Entonces, además también podríamos decir que es un sector que dedica muchísima inversión a la innovación y a las nuevas tecnologías, sobre todo para conseguir estos objetivos y para conseguir esta calificación, que la calificación es quizás lo de menos, sino el objetivo que cumplen. Exacto. Hablando de sostenibilidad, ¿cómo creéis que puede afectar toda la política europea de reverdecimiento, Green Deal, la estrategia de la granja a la mesa, todas las estrategias también que están afectando a la parte de la producción marina? ¿Cómo pensáis que puede afectar eso a la producción de alimentos allí en Noruega? Bueno, Noruega está trabajando por establecer un sistema alimentario sostenible y que tenga un impacto neutral y positivo en el medio ambiente, garantizando siempre la mejor calidad de los productos y que sean seguros. Sí. Y también quizás añadir, pues bueno, es que desde Noruega es que se fomenta muchísimo, o sea, el hecho de que de la granja a la mesa implique todo, pues bueno, un poco cambio hacia una transición ecológica y sostenible, en Noruega implica una mayor inversión en el uso de tecnología. Por ejemplo, en el sector agrícola cada vez surgen muchísimas más tecnologías, por ejemplo, para la reducción del agua en el campo o para conseguir suelos muchísimo más fértiles, o incluso aquella tecnología que fomente el bienestar animal o que se consiga el bienestar animal. Entonces, hay muchísimos programas y desde el Gobierno que ayudan e impulsan a seguir, ¿no?, el mandato de la Unión Europea. Hablando de tecnología, incluso también en Noruega, ¿cómo puede afectar el desarrollo tecnológico que se está produciendo a nivel internacional en la productividad de los productores de alimentos en Noruega? Bueno, la verdad es que en Noruega agricultores, productores, ganaderos, o sea, son un sector muy abierto a crear
y a probar el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, desde Noruega se fomenta y se impulsa muchísimo la creación y el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, para restaurar el suelo, para sustituir productos fitosanitarios por tecnologías muchísimo más saludables para el suelo y para la salud humana, obviamente. También tenemos muchísima tecnología para el bienestar animal, para el seguimiento. Yo conozco una empresa que vino aquí a vender un sistema de bienestar animal que era con rayos X o rayos, no sé, para no tener las verjas y las vallas estas. Pues sí, no fence. Sí, es la primera valla virtual del mundo y sí, recientemente se han establecido en España y sí, es por ejemplo una de las tecnologías que está en continuamente evolución, porque al final en Noruega, o sea, muchas veces estas necesidades surgen del propio productor, del propio ganadero, del propio agricultor, y entonces ellos ven esta necesidad y son ellos los que impulsan esta nueva tecnología. Obviamente se rodean de grandes expertos en esto y además tienen muchas ayudas para exportar. Sí, y también podemos mencionar que desde nuestra organización en Noruega, Innovation Norway, también tenemos préstamos y subvenciones para los agricultores que quieren invertir en proyectos que quieren desarrollar. Y especialmente este año, en 2023, hemos a través del Acuerdo Agrícola de Noruega, van a querer aumentar la inversión de este sector y con un apoyo de 50% desde el gobierno en apoyar a estos tipos de proyectos de inversión. Sí. Como España. Sí, como España. Hace falta invertir más para... Vamos a hablar de seguridad alimentaria. ¿Cuál es la importancia que se le da desde Noruega a la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de lo que es salubridad, pero también desde el punto de vista del abastecimiento y de la disposición de alimentos? Sí, yo creo que creo que Noruega es conocido por tener altos estándares de seguridad alimentaria y estrictas regulaciones para garantizar la calidad de los productos. Tenemos, por ejemplo, una autoridad que se llama Mattilsynet, que encarga de la seguridad alimentaria en Noruega, y su objetivo es asegurar que los alimentos sean seguros y cumplan con los requisitos que tenemos. Y también tenemos las legislaciones y regulaciones estrictas, y siempre para tener inspecciones, ¿no? Que todos se cumplan los estándares que tenemos desde los productores, los procesamientos y también a través de la distribución, para mencionar algunas. Pero... Claro, o sea, también podríamos destacar, por ejemplo, que Noruega ha implementado como unos sistemas de trazabilidad de los alimentos desde el origen hasta su destino final, que son muy estrictos, o por ejemplo análisis de riesgos, un monitoreo continuo de los alimentos y de los ingredientes que se utilizan. O sea, no, digamos que cumple la legislación europea a pesar de no estar íntegramente. Totalmente. Absoluto. Y también seguro que tenemos también tenemos que cumplir con las legislaciones de la Unión Europea y también tenemos algunos propios de la parte de Noruega. Muy bien. Vamos a una cosa un poco más fea, y es una situación que se está viviendo en toda Europa, que es la inflación de costes. ¿Cómo está afectando esto a la producción de alimentos y también al consumo en Noruega? Bueno, tras la pandemia y la alta inflación, en todo el mundo han aumentado los costes en los alimentos el último año, y en Noruega ha ocurrido lo mismo.
Además, hay que contar que con la corona Noruega está más débil y esto ha provocado un fuerte aumento en el valor de las exportaciones. Además, ha subido la combustible y la energía ha encarecido la producción de los alimentos en Noruega. ¿Más, menos que en España? Bueno, Igual, es igual, más, sí. o un poquito más, quizás podríamos decir. Sí, lo que pasa es que, bueno, luego es verdad que en Noruega, pues bueno, todo depende un poco de la economía de cada país, pero todo ha aumentado, ha encarecido muchísimo más. Y vamos a las relaciones comerciales. ¿Cómo veis a los productores de alimentos de nuestro país? ¿Son un socio, una competencia? Porque también en la pesca España está presente en el mercado internacional, pero también en otros productos. ¿Cuál es vuestra percepción y cómo se ven allí a los operadores nacionales? A ver, desde nuestra experiencia, un socio sin lugar a dudas. Llevamos muchísimos años forjando relaciones comerciales entre Noruega y España, en el sector pesquero, en el sector de la acuicultura, en el sector agrícola. Y la verdad es que siempre ha habido un gran entendimiento. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, con el sector de la tecnología en la ganadería y en la agricultura, estamos liderando un programa aquí en España y tenemos pues, bueno, varias empresas que están conociendo un poco los retos y las oportunidades que existen en el mercado. Esto incluye visitas prospectivas a España y ahora a principios de junio estuvimos en la región de Murcia. Tuvimos visitas y reuniones en Madrid y visitamos pues, bueno, instituciones, explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas. Entonces, en todo momento nos han abierto las puertas, porque ha habido una transferencia de conocimiento, compartir experiencias, de ahí pueden salir acuerdos comerciales, pero sobre todo nadie percibe que nadie viene a robar el conocimiento de nadie, sino que al final es un compartir, porque al final todos vamos hacia la misma dirección y todos queremos lo mismo. O sea, tú presentas la tecnología que tú tienes, pero puede que otros estén utilizando quizás una tecnología más avanzada y tú puedas aprender de ello, o puede existir una colaboración. Entonces, desde nuestra experiencia, siempre hemos tenido una experiencia muy positiva en cuanto a una buena colaboración entre países. Son países que se entienden muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya y vamos a hablar de futuro. ¿Qué retos tiene por delante el sector de la producción de alimentos de Noruega para los próximos años? Bueno, seguimos un poco en la línea como todos, porque al final es la producción, o sea, hay muchos retos, ¿no? O sea, podríamos decir que el gran reto es hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, que aunque estemos más en el norte, también los tenemos, también los sufrimos y también se viven. También buscamos, ¿no?, una producción de alimentos más saludables, de mayor calidad, mucho más sostenibles, llegar a la demanda mundial de alimentos, incluso velar por la salud humana. Por ello están surgiendo también muchas tecnologías, ¿no?, que sustituyan productos fitosanitarios por otros mucho más alternativos y muchos más saludables. Entonces, hay muchos retos por los que Noruega quiere luchar y precisamente está luchando con inversión en innovación y en tecnología. Cómo afrontarlos es un poquito difícil, ¿no?, responderlo, pero una de las formas como lo hace Noruega es mediante la inversión en innovación y tecnología, como objetivo, pues, ¿no?, para poder cubrir esta demanda mundial. Muy bien, pues muchas gracias a las dos por vuestras aportaciones, por abrirnos las puertas de Noruega al conocimiento de nuestros lectores y bueno, pues esperamos poder comprobarlo y poder... son de esos viajes interesantes de ver un poco cómo funciona la producción de alimentos en un país diferente, muy diferente al nuestro, pero que comparte, entre otros, el tema del consumo de pescado, por ejemplo. Así que bueno, encantados de poder colaborar y de seguir colaborando y de ofrecer esta página en nuestro periódico para poder dar visibilidad al sector de producción de alimentos noruego en España.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.